Shalom, hermanos. Hoy vamos a hablar o a retomar otra vez el libro de Génesis y vamos a abordar los capítulos 18, 19, 20, si nos alcanza el 21. En esta porción vamos a aprender o vamos a comprender mejor el tema de Sodoma y Gomorra, la visita de los seres celestiales que abordaron a Abraham. Vamos a tocar también, si nos alcanza el tiempo, el nacimiento de los hijos de Abraham. Así que iniciemos. Vamos a iniciar en el capítulo 18, del versículo 1 al 5, que dice: Se apareció Hachem en el encinar de Manré, mientras él se sentaba a la puerta del ojel, de la tienda, al calor del día. Está hablando de Abraham. Dice que se le apareció. Eso vamos a tratar de comprenderlo. ¿Cómo es que, si nadie ha visto a Hachem, cómo es que Abraham está viendo a Hachem, o supuestamente viéndolo? Vamos a entender eso. Esto fue en la tienda de él al calor del día. Decía, es más o menos como pensar en que era mediodía. El calor estaba interesante. Y dice, él alzó sus ojos y vio. Y dice, allí delante de él había 3 hombres. La palabra hombres en hebreo es anashim. Es importante saber o comprender que esta palabra se está refiriendo a un personaje físico, unas personas, no a un ángel con alas, ¿sí? Al verlos, Abraham dice, corrió desde la puerta de su tienda para recibirlos. Se postró en la tierra. Se postró, y hay que entender eso, se está postrando ante ángeles. La Biblia dice que se debe uno postrar ante los ángeles. Se recuerda en la enseñanza pasadas de Apocalipsis, que los ángeles le decían a Juan, no te postres porque somos iguales cuando ya está Juan en esa visión viéndose ya en el cielo. O sea, eso es lo que trata de decir. No hay que postrarse ante los ángeles porque al único que hay que postrarse es ante Dios. Pero aquí vemos que Abraham se está postrando, así que vamos a entender qué es lo que está pasando. Habló a Abraham a Hachem, o sea, le habla no a los ángeles, ojo, a Hachem. Si he encontrado favor a tu vista, por favor no pases de encima de tu siervo. Y luego dice, sea tomado ahora un poco de agua y lavaos vuestros pies y recuéstense debajo del árbol. Noten algo, hay un diálogo entre Abraham y Dios, y un diálogo entre Abraham y los Anashim, las personas que están allí, o sea, los 3 hombres que se presentan. Dice, se ha tomado ahora un poco de agua. Primero habló a Hachem y ahora le está hablando a ellos. Y lavaos vuestros pies y recuéstense debajo del árbol, y yo tomaré una pieza de pan, y ustedes se sustentarán vuestro corazón. Después de esto, ustedes seguirán su jornada, a causa de lo cual se han vuelto a su siervo. Y ellos respondieron, así harás tal como has hablado. Esta porción de la palabra del capítulo 18, del 1 al 5, muestra una conversación entre Abraham y Hachem, o entre Abraham y Dios, y entre Abraham y los Anashim, los 3 hombres. Entonces aquí hay que entender algo. Cuando Abraham se está postrando ante Dios, no ante los 3 hombres, porque los 3 hombres son enviados, son malachim, son ángeles. Traducido en el griego, en el hebreo es malachim, es decir, enviados de Dios, enviados con un mensaje. Note abajo que dice que Abraham entiende que esa visita no era precisamente para él, porque él dice, ustedes seguirán su jornada, ustedes iban de paso y pararon aquí en mi casa, pero yo no era el objetivo de su visita. Es lo que está tratando de decir Abraham. Abraham entiende que ellos van a una misión. ¿Cuál es la misión? La que vamos a ver más adelante. Pero es importante que se entienda que Abraham no está hablando directamente con Dios, sino que está hablando con el poder de Dios, el Ruach HaKodesh, es decir, el Espíritu de la Santidad, que así como le hablaba, por ejemplo, a Zacarías
que lo toma y lo lleva a un lugar o a cualquiera de los otros profetas, Jeremías, Isaías. Así está haciendo con Abraham. El Espíritu de Dios, el poder de Dios, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, está llegando a Abraham y le está anunciando que va a hablar con él, pero que también va a enviar 3 malachim, 3 anashim, 3 hombres, o sea, 3 seres celestiales, pero con figura de hombre, que también van a hablar con él. Entonces aquí eso es lo importante que capte, porque muchos hemos creído que cuando se presentó esos 3 hombres y que Abraham está hablando con Dios, pero él no vio a Dios nadie lo ha visto. Hasta que no seamos semejantes a él no lo veremos. Entonces ahora lo que está ocurriendo es que el Ruach HaKodesh viene sobre Abraham, porque dice, fíjense aquí, dice, no pases de encima, no pases de encima. Él lo está viendo, él está mirando hacia arriba, está viendo el poder de Dios de alguna manera que no nos deja ver en estos momentos, y él se postra. Luego ve a los 3 hombres y va a tener el diálogo con Dios y el diálogo con estos 3 seres. Y luego va a entender que estos seres que sí son figura humana pueden estar cansados, él lo ve desde su humanidad, pueden tener hambre, van a tener que descansar, hace un calor tremendo, como ya lo vimos, y él los invita a que se queden para que prosigan hacia donde van. ¿Sí? Entonces lo que está ocurriendo queda claro. Está hablando Abraham con el Ruach HaKodesh y está hablando con 3 malachim que envió Hashem con algún mensaje. ¿Dónde está ocurriendo eso? También es importante que se ubiquen. Eso está ocurriendo en el encinar de Manré. El encinar, cuando ustedes escuchen encinar, es una arboleda, es los robles de Manré. Son árboles que ahí había. Ahora, el medio ambiente de aquellos tiempos no es el mismo medio ambiente que hoy existe en Israel. Entonces, ese lugar, Manré, es en esta área, casi en el centro de lo que es Israel. Por acá arriba estaría lo que es Jerusalén hoy día, y por aquí está Manré, que hoy se llama Hebrón y existe como la ciudad de Hebrón. Entonces, Abraham está ubicado aquí y ahí recibe la visita. Note también que está cerca de Filistea, lo que hoy se llama la Franja de Gaza. Entonces, en este lugar, que era un lugar como una planicie, ahí Abraham tenía sus pastizales de sus ovejas y desde allí él se movía en toda esta área. Y era un lugar de paso, por eso él dice, estoy esperando que ustedes estén pasando a otra misión, porque por aquí pasaban las caravanas hacia Egipto y de Egipto hacia Siria. Entonces, todo esto se lo cuento para que tengan más claro el contexto de lo que está pasando. Luego, ¿qué vamos a ver? Luego dice que él vio a Hashem, pero no lo vio. Lo que está es recibiendo el Ruach HaKodesh como cualquier profeta recibía de la palabra y lo percibía de alguna manera que no es explicada para nosotros en este momento. Porque hay momentos donde dice que el Señor tomó de los cabellos, podría decirse, jaló al profeta y lo llevó a otro lado. Esa es una manera en que el poder de Dios actúa sobre un profeta. Aquí me gustaría ver algo que encontré que es interesante. ¿Cuántas veces se le apareció Dios a Abraham? ¿En qué forma y dónde se le apareció y para qué se le apareció? Si nosotros vamos a esta aparición donde él está postrándose y hay además 3 mensajeros, esa es la aparición 7 de Dios. Fíjense, la 7ª, la plenitud, ¿sí? La 7ª vez que se le aparece. La primera vez que se le apareció fue cuando lo escogió, cuando Abraham era cualquier idólatra como muchos de nosotros, que no conocía a Dios, y Dios lo escoge por gracia para convertirlo en una referencia para que los estemos estudiando este día y comprendamos qué es lo que nos quiere decir el Señor a través de Abraham. En el capítulo 12, cuando él lo escoge, se le aparece. ¿Cómo se le aparece? Búsquenlo en el capítulo 12 y van a ver que él le habla, o sea, no se le presentó, tampoco le envió un ángel. En el capítulo 12 lo que él está diciendo es, entonces Hashem dijo,
a Abraham. Dijo, le habló. Nuevamente el Ruach HaKodesh es el que aborda a Abraham. Y esto ocurre en Aram, ya cuando habían salido del país de los caldeos, ¿sí? Y estaba en Aram donde muere Taré, el padre de Abraham. Y ahí el Señor le hace la primera aparición a Abraham. La segunda, viene él a prometerle tierra y descendencia. En ese mismo capítulo lo pueden ver. Y ya esto ocurre dentro de Canaán, en Manré. Luego la tercera aparición que va a tener es cuando él ya le dice que se aleje de Lot, que deje ir a Lot y le muestra la tierra prometida. Porque primero hace una promesa al Señor, ¿sí? Y esa promesa lleva consigo un pacto, o al revés, el pacto lleva una promesa. Esto ocurre en Manré, en el sitio que vimos hace un momento en la lámina. Luego, en el capítulo 13, vuelve a haber otra aparición del Señor y le muestra a Abraham la tierra prometida. Primero le promete, ¿qué cosa? Tierra y descendencia. Esas son las dos cosas que le promete a Abraham, tierra y descendencia. Luego el capítulo 13 le muestra en otra nueva aparición la tierra prometida. Y lea esa porción para que usted vea lo que le está mostrando. No es una tierra física. Esto también ocurre en Manré. Luego la cuarta aparición es cuando él le muestra cómo será la descendencia. Fíjense cómo es de ordenado el Señor. Primero le hace la promesa de que vas a tener tierra y descendencia. Luego lo primero que le muestra es la tierra. Luego le va a mostrar cómo será la descendencia. Y a todo esto Abraham no tenía hijo. Y todo esto ocurre en Manré, en el encinar de Manré, o sea, los árboles de Manré. Luego en el capítulo 17 ya viene a confirmar su pacto, su juramento y su promesa, o sea, el pacto conforma juramento y promesa, y allí le cambia el nombre de Abraham a Abraham. Fíjense que desde el capítulo 12, Abraham se llama Abraham, padre exaltado, nombre que le dio su familia, pero Dios le quita ese nombre, al nombre Abraham le intercala una H que viene de esa H en hebreo es la parte que corresponde a gran multitud. Entonces aquí le dice ahora eres padre de multitud, no dice de hebreos, ojo, no dice de judíos, dice de Goyim. Goyim para los judíos son toda la gente que no es hebrea, que no es judío. Qué interesante. Pero la palabra que está en hebreo es Goyim, que quiere decir para ellos naciones, pero no es una nación judía, es todas las naciones que no son judías, toda la gente que no es judía. Así que puede imaginarse cómo el judío hoy, y está escrito en sus Biblias, en su Torah, le está hablando a ellos diciéndole que Abraham va a ser padre de gente que ni siquiera es judía. ¿Ok? Ese pacto se confirma también en Manré, y el pacto que era, ojo, el pacto era, y es el único pacto, ojo, es el único pacto que hay en la Biblia entre Dios y el hombre. Y ese pacto es, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Todo el que entre a ser escogido tiene que abrazar ese pacto sí o sí. Y el pacto es, yo seré tu Dios, o sea, tú no puedes tener nada de idolatría de otra cosa, y tú serás mi pueblo. Pero como tú eres mi pueblo, tienes que abrazar la constitución del pueblo, que es la Torah, que es la Biblia, ¿sí? La palabra de él. Entonces, y dice, este es mi pacto que guardaréis. Y esta es otra cosa que usted tiene que notar cuando vea ese capítulo 17. Este es mi pacto que guardaréis. Mire cómo dice, entre yo, es decir, Dios, y vosotros, ustedes. ¿Ven? Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y luego dice, y tu semilla. Entonces son tres los que están participando de ese pacto. El pacto es entre Dios y el pueblo, pero hay una semilla que va a garantizar el cumplimiento de ese pacto. Y cuando él dice tu semilla, se está refiriendo al Mesías, porque vimos en Apocalipsis que había una mujer que iba a dar a luz un hijo, ese hijo es Yeshua, el dragón se opone, todo esto tiene concordancia con esta porción que estamos viendo aquí. Luego la sexta aparición que le hace es para confirmar a
que al cumplimiento de su pacto, que nace Isaac como descendencia, también en el territorio por ahí de Manre. Luego ya cierra sus apariciones con Abraham cuando llama a Abraham para que le entreguen sacrificio a Isaac. Y allí ya Abraham es peregrino en la tierra de los filisteos. Todo esto vamos a tratar de verlo ahora. Pero es interesante que me puse a descubrir, o que el Señor me revela, las 7 veces que se le aparece, todas tenían un sentido. Y van a ser, como vamos a ver, sombra de lo que después ocurrirá. Entonces vamos a pasar al versículo 6 hasta el 15 y leemos. Abraham se apresuró, ya hizo reverencia al Señor, a Hashem, al Ruach HaKodesh, y habló y está atendiendo a los 3 hombres. Dice, se apresuró ahí dentro de la tienda a Sara, diciendo, deprisa, 3 medidas de la mejor harina, amásala y haz panes. Abraham corrió hacia la manada y tomó un becerro, un becerro bueno, lo mejor de la manada, y se lo dio a un hombre joven, a uno de sus sirvientes, quien se apresuró a prepararlo, lo mató para cocinarlo. Luego tomó cuajada, leche y el becerro, el cual había preparado, y lo puso todo delante de los hombres, y se estuvo con ellos debajo del árbol mientras ellos comían. Note que estos enviados celestiales están comiendo con Abraham. Ellos le dijeron, los ángeles, pero ojo, note aquí una cosa, el mensajero es un vocero de Hashem. El mensajero no habla por él. El mensajero siempre lleva un mensaje de Hashem. Entonces va a notar que muchas veces la palabra dice el ángel le habló, pero cuando el ángel le habla, no es de él, es de Dios que está hablando a través del ángel. Por eso se llama un mensajero, porque lleva un mensaje. Entonces, dice, mientras ellos comían, dice, entonces ellos le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Él dijo, allí en la tienda. Habló él, yo de cierto regreso a ti. ¿Quién es el que está hablando? Fíjense cómo dice, habló él. Primero, los ángeles le van a preguntar dónde está Sara. Y entonces viene el Ruach HaKodesh y habla. Dios es el que habla, dice. Yo de cierto regreso a ti alrededor de este tiempo. Fíjense lo que está diciendo. De ese tiempo. ¿Qué es lo que quiere decir con esto de este tiempo? Dice, en la palabra en hebreo dice hayá. En este tiempo de hayá, de vida de quién, de la vida que se va a gestar dentro de Sara. Es decir, le está diciendo que más o menos en 9 meses va a regresar. Dice, y Sara tu mujer tendrá un hijo. Sara, que está en las cercanías, oye lo que el ángel, lo que sale de la boca del ángel, pero es Hashem el que está hablando, y ella, desde la entrada de la tienda, oye y piensa, Abraham y Sara eran viejos, note, de edad avanzada, nos deja ver la palabra, y Sara le había pasado la edad de concebir, por lo tanto Sara recibe al escuchar eso lo recibe como que, qué ridiculez, o sea, ¿cómo voy a la edad que tengo a tener un hijo? Y se ríe, es una risa como diciendo, qué tonterías está hablando esta persona. Y dice, después de vieja tendré placer y mi señor que está viejo también. Note que tienen una edad avanzada, ya les voy a decir más o menos por dónde andaba su edad. Habló Hashem, fíjense cómo dice, habló Hashem a Abraham. ¿Quién está hablando? Hashem, no el ángel. Pero el ángel está ahí, o el enviado, el malajín, o el malak está ahí, abre su boca, pero el que habla, lo que entrega es el mensaje de Hashem. ¿Por qué se rió Sara? Dice, concebiré en verdad siendo yo tan vieja. ¿Por qué se rió diciendo eso? O sea, Sara lo dijo para ella dentro de sí, pero como el Señor escudriña los corazones de todos, entonces ya él sabe lo que está Sara pensando y dice, hay algo demasiado maravilloso para la palabra de Hashem. Las traducciones, la mayoría de nosotros dice, ¿hay algo imposible para Dios? Entonces en el hebreo lo que está diciendo, hay algo demasiado maravilloso, que sea algo extraordinario
que yo no pueda hacer? Y le dice, para esta Moed, y aquí viene esta palabra que ya la hemos escuchado cuando hablamos de las fiestas, y dice, para esta Moed, para esta cita, es como si Dios dice, ya yo tengo en mi agenda la cita en que ella va a dar a luz. Regresaré a usted, dice, para esta Moed, para esta fecha, regresaré a usted en el tiempo de la vida que va a gestarse dentro de Sara y va a tener un heredero. Sara negó lo que está diciendo el ángel, el mensajero, o la palabra de Dios a través del mensajero, y dice, yo no me reí, porque yo no me reí, porque tuve miedo. O sea, se está diciendo que está tratando de, ¿cómo decir?, de excusarse ante Dios. Y Dios le dice, no es así, sino que te has reído. O sea, es como el mensaje para nosotros, todo lo que nosotros manejamos, si somos de Él, si somos escogidos, Él conoce nuestros corazones. Entonces aquí lo que está pasando es que Sara, que ya no se llama Sarai, sino Sara, ya el Señor le cambió por el pacto que hizo con Abraham, le dice a Abraham, ahora llamarás a Sara, pero a ti yo te llamo Abraham. Entonces los visitantes lo que están es confirmando que va a venir una simiente para que se cumpla el pacto que ya había hecho unos capítulos atrás. Entonces, luego dice, los hombres salieron de allí y miraron hacia Sodoma y Gomorra, Sedom y Amora en el hebreo. Aquí lo que está pasando es que se está cumpliendo lo que ya Abraham vio. Abraham vio que ellos pasaron ahí como a saludar y a darle una confirmación de Hashem de que va a pasar un tiempo. Fíjense, él dice para esta fecha. Entonces uno tiene que ponerse claro en que hay una fecha allí que está pasando y que 9 meses después va a dar a luz Sara, aunque ella no lo crea. Entonces dice, los hombres salieron de allí, ojo, todos los tres hombres salieron de allí, es lo que está diciendo esta porción, y miraron hacia Sodoma y Gomorra, y Abraham fue con ellos atendiéndolos en su camino. Habló Hashem, póngala ahí, habló el Ruach HaKodesh, habló el Espíritu, y piensa para él, o sea, el Espíritu está como diciendo, tengo algo que decirle a Abraham, y dice, ¿acaso cubro yo de Abraham lo que yo estoy haciendo? Siendo que Abraham ciertamente se convertirá en un gran goy, en una nación fuerte, y cualquiera de las familias, y luego es lo que dice, y cualquiera de las familias de la tierra, en muchas traducciones dice toda, por ahí la palabra kol puede significar todo, pero puede significar cualquier. Lo que más tiene sentido es que cualquiera de la familia de la tierra serán injertadas, serán bendecidas, dicen otras traducciones, en él o a través de él. Lo que está diciendo el Señor es, ¿cómo le voy a ocultar a Abraham las cosas que voy a hacer o que estoy haciendo? ¿Por qué mandé a mis mensajeros si ya hice un pacto con él y a través de él van a venir a ser pueblo de Dios y yo Dios de ellos, todos aquellos o cualquiera de aquella familia del mundo que quieran venir a ser pueblo de Dios? Esto es lo que está el Señor enseñándonos. Porque yo le he conocido, es decir, porque ya lleva, fíjense, Abraham nace en el capítulo 11 por allá. Abraham nace en el capítulo 11 y hasta el 17 no se le cambia el nombre a Abraham. Entonces, lo que él está diciendo, porque yo lo he conocido, es que ha habido una educación que Dios ha llevado adelante con Abraham para que llegue Abraham a ser Abraham. Entonces dice, porque yo lo he conocido, es como si dijera, porque yo lo he educado, en razón de lo cual él ordenará a sus hijos y a su casa después de él, para que guarden el camino de Hashem. Es decir, para aquel que yo escogí, ¿cómo sé si está siendo educado, si está siendo conocido por mí? En que él enseña a sus hijos a guardar Torah, a guardar las instrucciones que yo doy. ¿Para qué? Para que hagan lo que es justo, lo que es tzedakah, lo que es justicia, o sea, para que se mantengan justificados.
y hagan el debido proceso. El Tzedakah y debido proceso es Torah, para que hagan Torah, para que se cumplan, o sea, cumplan lo que está escrito en la palabra que él más adelante, 400 y tantos años después, va a entregarle a los descendientes de Abraham. Entonces, dice, y así Hashem haga suceder en Abraham lo que la palabra de él ha prometido. Fíjense, él no le quiere esconder nada a Abraham porque lo está educando. Ya no se llama Abraham, se llama Abraham. Entonces no le puede ocultar a Abraham porque es un matrimonio en el cual ambos se han conocido, no pueden ocultarse nada, tienen que caminar juntos, así que Dios le va a revelar lo que está haciendo. Y le dice, el grito contra Sodoma y Gomorra que abunda y su pecado que se ha hecho pesado es grave en gran manera. Ya le revela a Abraham cuál es la misión que tienen los tres seres celestiales que él ha enviado. Dice, el pecado de Sodoma y Gomorra es muy grande. Sí, ha llegado el clamor, el clamor dice en algunas Biblias. El grito ha llegado a ser tan grande, su pecado es tan pesado, tan kabed. La palabra kabed es la misma palabra que se usa cuando el faraón dice se le endureció, se le cabot el corazón al faraón, se le puso pesado. Y esa palabra significa, el significado que tiene espiritualmente es que el que tiene el corazón kabed ya se convirtió en un enemigo de Dios. Entonces, Hashem le está revelando a Abraham la misión que tienen estos hombres que envié es que vayan a cumplir juicio contra Sodoma y Gomorra porque es grande su pecado y ya son enemigos míos. Dice, que yo descenderé ahora y veré acaso conforme al grito de ella que viene hacia mí, han conjurado la destrucción o si no, yo lo sabré. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Y lo pongo así, yo trato de traerlo del hebreo tal cual. Y lo que está diciendo acá es que, fíjense, y yo le preguntaba a Ana hace un rato, ¿por qué Dios manda 3 ángeles a Sodoma y Gomorra cuando desde el cielo puede hablar y se viene un juicio completo contra Sodoma y Gomorra y se acabó? Pues da la impresión de que él con esta palabra que dice, yo descenderé, o sea, él no va a descender, él está enviando a sus mensajeros a que bajen a ese territorio y dice, y veré si es correcto, o sea, no lo verá, él lo ve, ya lo sabe, pero dice, veré si es correcto lo que ellos han construido, destrucción o no. Lo que está diciendo es, voy a enviar estos ángeles y de la manera en que ese pueblo, esos territorios se comporten con mis enviados, así será el juicio. Es decir, si ellos lo reciben, se postran ante Dios, piden perdón, arrepentimiento, etcétera, entonces no era tan malo la cosa. Pero si ya están en el nivel kabed, en el nivel enemigo de Dios, lo que va a ocurrir es un rechazo a Dios, un ataque a Dios, porque ahora son enemigos. Y eso es lo que él quiere decir. Voy a comprobarles, no a mí, voy a comprobarles a ellos y ahora a nosotros que estamos en este estudio, que eran tan malos en esas ciudades, porque son 5 ciudades, en esas ciudades eran tan malos que no querían saber nada de Dios, eran enemigos de Dios, y lo que Dios tratara de llevar a esos territorios, a esas ciudades, iba a ser recibido en forma de guerra contra Dios. Entonces dice, los hombres se volvieron de allí y fueron hacia Sodoma. Ojo, los hombres. Primero, el Ruach HaKodesh habla con Abraham y le revela lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque sigue en una educación Abraham. Y ahora ellos se van hacia Sodoma y Abraham permaneció delante de Hashem. El Ruach HaKodesh se queda con Abraham porque está en una conversación de educación y vamos a ver de qué se trata. Y los 3 hombres, los 3 enviados de Hashem bajan hacia las ciudades conformadas por Sodoma, Gomorra y otras 3 más. Luego dice, Abraham se acercó y dijo, se acercó, o sea,
buscó la comunión con Hashem y le habla a Hashem. Y fíjense lo que ocurre. ¿Destruirás tú al justo con el culpable? Le pregunta, le implica una pregunta, le hace una pregunta a Hashem. Y dice Abraham, quizás haya 50 justificados, 50 justos, dice la mayoría de las traducciones, pero justo no hay ninguno. Entonces, lo que él está tratando de decir, ahí todavía puede haber gente buena. ¿Qué tal si hay 50 en esas ciudades? ¿Las destruirás esas ciudades y no perdonarás al lugar por los 50 justificados que estén allí? Y le dice, oiga cómo le está hablando a Abraham a Dios. Lejos esté de ti hacer tal cosa, matar al justo con el culpable, matar al inocente con el culpable. Así vamos a poner así, los buenos y los malos son tratados por igual. Lejos esté de ti. No debe el juez de toda la tierra hacer el procedimiento correcto. O sea, le está diciendo a Dios, Abraham le está diciendo a Dios, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Es como si cuando uno se pone a orar, uno le pide cosas a Dios, como si Dios no supiera lo que nosotros necesitamos. ¿Sí me explico? Abraham está orándole a Dios para que Dios se dé cuenta de algo que va a cometer que puede ser un error de Dios. ¿Cómo le parece? Entonces, Hashem le dice, si yo encuentro en Sodoma 50 que son justos o que son buenos, entonces perdonaré todo ese lugar por amor a ellos. Claro, ya Abraham conocía lo que estaba pasando en esas ciudades. Y Abraham respondió diciendo, he tomado sobre mí el hablar, o sea, me atrevo a hablarte porque nos conocemos, porque tenemos una relación. Acuérdense que lo que busca Hashem con nosotros es que tengamos una relación de matrimonio, una pareja que no tiene nada oculto, ¿sí? Y le dice a Abraham, bueno, si somos una pareja que no tiene nada oculto y que yo soy inferior a ti, porque le dice, yo que soy solo polvo y cenizas. Y le dice que si hay 5 menos que 50 justos, o sea que si encuentras 45 allí, no la destruiré si encuentro 45 allí. Ya, miren cómo le responde Hashem de una vez. Al principio lo dejó hablar, ahora lo va recortando. Dice, ¿qué tal si encuentras 50 justos? Y de una vez Dios le dice, no la destruiré si encuentro 45. Y luego le dice a Abraham nuevamente, ¿y qué si encuentras 40? Y de una vez Hashem le contesta, por amor a los 40 no lo haré. Y luego Abraham vuelve y dice, habló él, ¿habrá algo contra mí, Hashem, si yo hablo? O sea, yo quiero que usted se imagine cómo nosotros oramos. Nosotros oramos pidiéndole a Dios cosas que Dios ya tiene en su hacer determinado a hacer y no lo va a cambiar. Dios sabe de las necesidades que nosotros tenemos. Abraham está pidiendo por una gente. Abraham vive cerca, no vive allí mismo, vive cerca de esas ciudades. Y él sabe cómo era el comportamiento de esas ciudades. Pero Abraham está como orando por esas ciudades que son malas. Que Dios dice, ahí no hay 40, no hay 30. Y dice, ¿y si hay 30? Y Hashem le dice, no destruiré si encuentro 30. Y Abraham continúa y dice, ¿y si hay 20? Y Hashem le contesta inmediatamente, por amor a los 20 no la destruiré. Y Abraham continúa en la oración, ¿y qué tal si hay 10? Y Hashem le contesta, por amor a los 10 no la destruiré. Y no lo deja continuar, porque si lo deja continuar iba a decir, bueno, si hay 5, si hay 2, si hay 1. Cuando llegó a Dios, a 10, Hashem se apartó y se fue. Y dejó a Abraham allí. Y Abraham se regresó para su tienda. ¿Qué es lo que nos está enseñando el Señor con esto? Que puede ser que nosotros oremos por un montón de gente, pero ya Hashem tiene determinado qué va a pasar con esa gente. Y también note algo, ¿dónde cortó Hashem
a Abraham cuando llegó a 10. Si hay 10 en una ciudad que realmente están clamando a Dios, que son escogidos de Dios, Dios puede no mandar el juicio. O sea, por eso yo me pongo a ver todas estas cosas que están sucediendo y uno se pone a ver cuánta gente está muriendo. Póngase a pensar en lo que está sucediendo hoy en Afganistán o en Europa o en tantos países y uno dice, pero muere gente que es inocente. Eso no lo sabemos. Nosotros podemos orar como Abraham. Señor, pero ¿por qué pasa esto en Europa? ¿Por qué esos incendios? ¿Por qué esos terremotos? ¿Por qué murieron esos niños? Pero ¿quiénes somos nosotros para decirles a Hashem qué está bien y qué está mal? Él lo que nos deja ver es que si allí hay 10, y el número 10, acuérdense qué significa, si hay 10, yo no voy a tomar juicio contra esa ciudad. Pero no encontró 10, ¿sí? Abraham se pasó 6 veces chocando con Dios para que Dios cambiara el juicio y Dios no lo cambió, ¿sí? Luego vemos ya en el capítulo 19 que vienen los Anashim. Allí dice, y llegaron 2 ángeles, pero en realidad en los comentarios hebreos es que esos mismos 3 que estaban con Abraham son los 3 que llegan a, a, a Sodoma y Gomorra. Y dice, vinieron los Anashim, los mensajeros, a Sodoma, esa tarde, cuando Lot estaba sentado en la puerta. Acuérdese que al mediodía estaban acá, ya usted puede decir cuán cerca estaba eso. Del calor del día llegan a la tarde anocheciendo, es decir, para los hebreos ya es el siguiente día, están llegando, perdón, a Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra, cuando la palabra dice Sodoma y Gomorra, se está refiriendo a todo un valle donde habían 5 ciudades, y las 5 eran malas, eran perversas. Y entonces Lot vio a los Anashim, a los 3 hombres que venían, se levantó para saludarlo. Fíjense, se levantó, no se postró. Primero se levantó cuando los vio y luego se postró a tierra. ¿Por qué se postró a tierra? Porque vio detrás de ellos el poder de Dios, el Ruach HaKodesh que iluminaba a estos, por decirlo así, a estos 3 hombres. Inmediatamente le dice, miren ahora, mis señores, por favor vengan a la casa de su siervo. ¿Por qué hice eso? Porque él sabía dónde se estaban metiendo y él pensó, bueno, esta gente son guardados por Dios, pero son personas, son unos personajes igual que yo que les van a hacer algo, los van a matar o algo así. Así que pasen la noche en mi casa. Y luego le dice, como la costumbre, lávense los pies, se levantan temprano y sigan por su camino. No tiene idea de lo que está haciendo Hashem al enviar estos mensajeros. No, respondieron ellos, nos quedaremos en la plaza. ¿Por qué esa parte? Porque ellos querían hacer lo que Dios ya había dicho en versículos atrás. Voy a mostrar, porque Él es un juez justo. Él no pudo haber mandado todos esos meteoritos antes sin preguntar, pero Él quiere mostrarnos a nosotros cuán justo es, que hace ver que llegan estos seres, estos hombres allí, y Él quiere que veamos el trato que va a recibir de esa población. ¿Para qué? Para que no haya duda de que el juicio de Él es justo. Miren lo que pasa. No, ellos respondieron, nos quedaremos en la plaza, porque ellos querían que se viera públicamente cómo actuaba esa gente. Pero Lot seguía presionándolos, claro, porque Lot tiene miedo. Lot está viviendo dentro de ciudades, y yo me pregunto por qué no se había ido antes, pero bueno, Dios está viviendo dentro de ciudades que son malas, ya él tiene miedo allí. Así que fueron a casa con él los ángeles o los mensajeros y él les hizo una comida horneando matzá. Y aquí me llamó esto la atención. Le horneó matzá, es decir, le horneó panes sin levadura. Es como, aquí todavía no, yo me puse a pensar, pero aquí todavía no hay Pesach y el pan sin levadura es en Pesach. Pero miren las cosas, los detalles de que esto es sombra de lo que 400 y tantos años va a venir después. El matzá, el Señor lo estableció, los panes sin levadura, a la salida de Egipto.
¿Qué ocurrió en Egipto? Salieron deprisa. ¿Qué ocurrió en Egipto? Una liberación. Lo mismo está ocurriendo ahora con Lot. Los ángeles lo van a apurar. Él hornea matzá para su cena, la cual ellos comieron, pero antes de que pudieran ir a dormir, los hombres de la ciudad, los sodomitas, rodearon la casa y note esto, jóvenes y viejos, todo el pueblo junto, es decir, tal cual dice la palabra en Apocalipsis, que todos, chiquitos y grandes, estaban siendo educados por la bestia para que fueran semejantes a la bestia. ¿Se acuerdan de esa porción en Apocalipsis? Bueno, aquí nos deja ver el Señor, jóvenes y viejos, todo el pueblo, desde el más chiquito hasta el más grande, eran malos. Y ellos llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a quedarse contigo esta noche? Tráelos a nosotros, queremos conocerlos a ellos. Es decir, la palabra en hebreo ahí denota tener intimidad, o sea, querían violarlos. Lot salió a ellos y se paró en el umbral de la puerta, cerrando la puerta detrás de él. Y dijo, de ninguna manera, mis hermanos, bien como le dice hermanos, no hagan cosa tan perversa. Miren, aquí yo tengo 2 hijas que no han conocido hombre. Lot está tratando como Abraham de resolver en su humanidad las cosas que Dios ya determinó hacer. Miren, aquí yo tengo 2 hijas que no han conocido hombre. Yo las sacaré a ustedes y las usan como les plazca. Solo que a estos hombres no le hagan ninguna justicia. Fíjense hasta dónde Lot está dispuesto a entregar de su familia antes de que toquen a alguien que ya él vio que viene bajo la cobertura de Dios. Entonces, dice, porque están protegidos bajo mi techo. La gente de afuera le dice, échate hacia atrás, le respondieron. Y dicen entonces ellos, este tipo vino a vivir aquí y ahora ha decidido jugar de juez. Fíjense cómo trata esa ciudad y póngase a pensar cómo es hoy día el tema. Este tipo vino a vivir aquí y ahora ha decidido jugar de juez. No, ellos eran los jueces ahí en la ciudad. Si usted echa para atrás, y les recomiendo que lean los capítulos atrás, se van a encontrar quién era el rey de Sodoma y Gomorra y de las demás ciudades que están allí. Y dice, por eso trataremos peor contigo que con el resto. Eran muy malos. Entonces se amontonaron sobre Lot para poder acercarse y tumbar la puerta, pero los hombres, los mensajeros de Hachén que estaban dentro, extendieron sus manos y trajeron a Lot dentro de la casa y cerraron la puerta. Entonces ellos golpearon con ceguera a los hombres, es decir, hicieron algo que puso ciego a estos hombres que trataban de violentar la casa de Lot. Y quedaron ciegos, y dice otra vez el Señor, lo deja ver, pequeños y grandes, todos eran malos en esa ciudad. Ya la marca de la bestia en esa ciudad había llegado desde el más pequeño hasta el más grande. Todos eran semejantes a la bestia en esas ciudades. Luego dice, los anashim, los enviados de Dios, los malachim o los mensajeros o los ángeles, como dicen en griego, dijeron a Lot, ¿tienes aquí alguno más aparte de ti? Quiero que vean todo esto que está haciendo Dios. Está mostrándonos su justicia. Fíjense, ¿tienes alguno más aparte de ti? Dios sabe que ahí no iba a salir más nadie, pero a usted, a mí, a Lot y a todos los que está, la familia de Lot, él está mostrando su justicia diciendo, date cuenta, cualquiera que tenga, busca al que tenga, que quiera salir yerno, sea tu yerno, sean tus hijos, tus hijas, sácalos de este lugar. Es como en Apocalipsis nos dice, huyan de ahí, hijos míos, salgan de ella, porque vamos a destruir este lugar. Hachén se ha percatado del clamor contra ellos y Hachén nos ha enviado a destruirlo, le dicen los anachim, los mensajeros a Lot. Lot salió y habló con sus yernos, quienes se habían casado con sus hijas, y dijo, levántense y salgan de este lugar porque Hachén va a destruir la ciudad. Pero ¿qué hicieron los yernos? Sus yernos no lo tomaron seriamente, tal cual hoy en nuestro tiempo mucha gente no toma
seriamente a Dios y menos a la Torá y a la profecía, que yacen, como vimos en la plaza, muertos los dos testigos. Pero sus yernos no los tomaron seriamente. Cuando amaneció, los ángeles incitaron a Lot diciendo, esto es maravilloso, todo esto que está sucediendo, de la gente queriendo violentar la casa, de todo lo que está sucediendo en la noche, en la angustia, pero cuando viene el chahar, el amanecer es Dios, la luz de la mañana, los ángeles instaron a Lot diciendo, levántate, toma a tu esposa y a las dos hijas que te quedan. O sea, le está diciendo a Lot y a nosotros, lo que tienes, lo que tú, Dios te dio y tú reservaste, eso, porque todo lo demás, y te dimos la oportunidad de que buscaras, y ¿para qué buscaras? Para que te dieras cuenta que no van a salir. O sea, entonces le dice, toma tus hijas que te quedan, de otra forma serás destruido con las iniquidades de la ciudad. Si no haces lo que te está diciendo en este momento la palabra de Dios a través de los ángeles, pues vas a quedar igual que todos en esas ciudades. Y aquí les hablo un poco de las ciudades. Eran 5 ciudades que van a ser reducidas a ceniza como advertencia para nosotros hoy. Dice en 2 de Pedro 2, 7 al 8, y condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciendo las cenizas y ruina como una advertencia para aquellos que en el futuro llevaran vidas impías, para que se hicieran semejante a Sodoma y Gomorra. Pero rescató a Lot, y aquí dice por qué lo rescató, porque era un hombre que portaba la justicia, que estaba afligido a causa del libertinaje de aquella gente que faltaba de principios. Porque los malvados actos que presenció y escuchó aquel hombre justo, viviendo entre ellos, atormentaron su corazón día y noche. Lo que nos está mostrando el Señor con este pasaje de Pedro es que el único en ese poblado que no se había puesto la marca de la bestia, y hago referencia a Apocalipsis, había sido Lot. ¿Por qué? Porque Lot llevaba la marca de Hashem, producto de la educación que tuvo con Abraham. Esa es la razón por la que Lot está siendo sacado de allí. Él se había ido buscando gloria terrenal porque vio hermoso aquel paraje, aquella tierra, aquellas ciudades, y se fue para allí, se apartó de Abraham, pero no se apartó de la palabra que Abraham le había dado, que era venida de Hashem. Eran 5 ciudades. Una era Sodoma, cuyo rey era Vera, que significa con maldad o en maldad. La otra era Gomorra, que su rey era Birsa, que significa feo, malo o maldad también. Adma era la otra ciudad, cuyo rey era Sinab, que era sin o la luna, ese es su padre. Seboín era la otra ciudad y el rey era Shember, o sea, nombre poderoso. Y la otra ciudad era Bela. Eran 5 ciudades que también se llamaba Zoar, que es a la que va después a tratar de huir Lot. Esas 5 ciudades usted las puede encontrar en Génesis 14:8. Esas eran las 5 ciudades que Dios destruyó en ese lugar y estaban ubicadas, según los estudiosos, en este territorio. Abraham está viviendo más o menos aquí, en el Sinar de Manré. Los ángeles han recorrido este territorio y han llegado aquí para destrucción de esas 5 ciudades. Pero como Lot se tardaba, dice el pasaje, los malajim lo tomaron de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas. O sea, los 3 ángeles agarraron a esa gente a prisa, como ocurrirá después, 400 y tantos años después, en Egipto, que los saca el Señor de la mano, en ese caso de Moisés. Los toma a la familia de Lot y a Lot y los saca. ¿Por qué? Dice, porque tuvo Hashem en la compasión con él. Tuvo misericordia de Lot. Y siendo guiados afuera de la ciudad, los sacó. Cuando ellos lo habían llevado afuera, cuando los malajim lo llevaron afuera, le dijeron, salven su nefesh, salven su cuerpo. De todas maneras, no mires atrás. O sea, en otras palabras,
pase lo que pase, oigas lo que oigas, no mires atrás. Oiga lo que le está diciendo aquel que Dios le tiene misericordia y lo quiere sacar de ese tipo de ciudades. No mires atrás y no te detengas en el campo alrededor. Si no escapa, ¿a dónde? A las montañas. Otra vez, como lo dijo Yeshua después, miles de años después, a sus talmidín, escapen a la montaña. Cuando ustedes vean la ciudad rodeada, es porque esa ciudad va a recibir juicio, escapen a las montañas. De otra forma serás barrido con ellos, le dicen los ángeles. Lot les dijo, por favor, no, mi señor, mira, tu siervo ya ha encontrado gracia. Es por gracia que lo están salvando, no porque se lo merecía Lot, es por gracia. Dice, si ha hallado gracia a tu vista y ustedes me han mostrado aún mayor misericordia por haber salvado mi nefesh, mi vida, pero no puedo escapar a las montañas. Fíjense cómo todavía Lot está poniéndole, cuando uno debe ser obediente y hacer lo que Dios está diciendo, todavía Lot está buscando argumentos humanos. No puedo ir a las montañas porque temo que el desastre me alcanzará y moriré. Si los ángeles venidos de Dios te están diciendo que es la montaña, ¿por qué tú dices que no? Y viene y le propone una alternativa a Lot. Mira, hay una ciudad cerca para huir allí y es una pequeña. Allí seré preservado. No es solo pequeña y de esa forma mi alma vivirá. O sea, lo que él está diciendo que quiere ir para Zoar, como vamos a ver, que es una ciudad pequeña, o sea, ahí el mal es pequeñito, son malos, pero son pequeñitos el mal, pues, déjame ir ahí. O sea, Lot todavía no está saliendo del todo de toda la situación en la que se ha metido. Y de esa forma mi alma vivirá. ¿En dónde? En una ciudad donde el pecado todavía sí es pequeño. Él respondió, el ángel le responde, está bien, estoy de acuerdo con lo que has pedido. No derribaré la ciudad de la cual has hablado. Deprisa, escapa a ese lugar porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Por esta razón la ciudad fue llamada Zoar, pequeña. Pero fíjense lo que va a pasar después. El ángel le dice, ok, como para que salgas ya Lot, lo mismo que hizo Hashem con Abraham. Hasta 10 te voy a dejar hablar, ya, me voy. Aquí le dijo, ok, para que salgas de aquí rápido, porque Dios tiene un reloj que no se atrasa. Si dijo que a un momento dado va a llover fuego y azufre, eso iba a caer y los ángeles lo sabían y tenían que sacarlo antes de eso. Por tanto, le dicen, ok, dale. Al tiempo que Lot llegó a Zoar, el sol se había levantado sobre la tierra. Ya era media mañana, no de mañanita, media mañana para el mediodía. La palabra de Hashem hizo llover. ¿Quién hizo llover? La palabra de Hashem, no los ángeles. La palabra de Hashem hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra de parte de Hashem desde los cielos. Destruyó esas ciudades, la llanura completa, es decir, todas las 5 ciudades que estaban ahí. Todos los habitantes de esas ciudades y todo lo que crecía en esa tierra. Pero su mujer detrás de Lot miró hacia atrás y ella se convirtió en una columna de sal. Es decir, no hizo caso a la palabra de Hashem dada por los ángeles. Volvió a mirar para atrás. ¿Por qué miraría para atrás? Porque amaba lo que estaba dejando, porque estaba apegada al mundo. Estaba pensando en todo lo que se estaba quedando ahí, hasta en los vecinos o vecinas. Abraham se levantó temprano en la mañana, fue al lugar donde había estado delante de Hashem, o sea, está viéndolo desde el encinar de Manré, mirando para la planicie esta, y miró hacia Sodoma y Gomorra y recorrió la vista el campo alrededor. Delante de él, a lo lejos puede ser, el humo subía de la tierra como humo de un horno. ¿Por qué como humo de un horno? Porque resulta que sí, cayeron meteoritos, fuego y azufre desde el cielo, pero esas ciudades, como ustedes pueden leer en capítulos anteriores, había muchas huecos de brea, es decir, había residuos de petróleo, así que se pueden imaginar que cuando eso cayó ahí, se incendió, era un horno, tal cual dice la palabra. Pero cuando Elohim destruyó las ciudades de la planicie, él dio prioridad a Abraham, y sacó a Lot fuera de la destrucción. Escuche eso, para que vea cómo Abraham estaba orando
por esas ciudades para que Dios nos tuviera un juicio que ya había determinado, pero también ya Dios había determinado sacar a Lot, y aquí lo confirma. Él le dio prioridad a la oración de Abraham porque él entendió. Nunca lo vimos en la oración diciéndole, pero ahí está mi sobrino, Señor, sácalo. No. A ti lo que te conviene nada más es que saque a tu sobrino y a sus 2 hijas. ¿Por qué? Porque hay un propósito en eso. Y por eso ya Dios había determinado eso. Aunque orara que por 10, por 20, por 20. No, no, no. Es a uno que voy a sacar con sus 2 hijas. Entonces, dice, Lot subió a Zoar. Miren, dice, Lot subió a Zoar. ¿Pero vivió en la ciudad de Zoar? No, vivió en las montañas. Como que se hizo un poquito obediente en el camino cuando vio cómo caían todos estos meteoritos sobre ese territorio. Y se fue a las montañas donde vivió con sus 2 hijas porque tenía temor a quedarse en Zoar. El ángel solamente lo dijo para que salieran, pero el juicio también estaba sobre esa ciudad. Él hizo que sus 2 hijas vivieran en una cueva. La mayor le dijo a la menor, ya estando en esa cueva, ya ha pasado un tiempo, nuestro Abba está viejo y no hay un hombre en la tierra para que venga a nosotros en la forma de la costumbre en el mundo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se habían ido a las montañas, estas mujeres estaban tan traumadas por todo lo que vieron, que allí no quedó ni una sola ciudad, todo quedó quemado, quemado, quemado. Resulta que ellas pensaron entonces, no hay más hombres en este mundo y no va a haber descendencia en la tierra, así que hicieron lo que ellos ya habían acostumbrado a ver en esas ciudades donde habían estado, ¿sí? Y el Señor nos deja ver esto que pasó en Sodoma, en toda la planicie con las 5 ciudades, nos lo deja ver en Lucas 17, 26 al 33, que dice, tal como ocurrió en los días de Noé, así será también la venida en los días de la venida del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Todo esto ocurría allá en esa planicie, hasta el día que Noé entró en el arca y vino el diluvio y lo destruyó. Y miren lo que dice, fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, vivían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, el día que el Señor sacó al que tenía que sacar, envió el juicio, dice, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá en el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Eso es lo que vimos en Apocalipsis. Ese día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselos, no se apegue a lo que es hoy día, lo que usted cree que es suyo, los tesoros que ha construido en la tierra. Y de igual modo, el que esté en el campo no vuelva atrás, acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure preservar su vida la perderá y todo el que la pierde la conservará. No entro en esos detalles. Ven, dice, hagamos de nuestro Abba, que nuestro Abba beba vino, entonces dormiremos con él y de esta forma facilitaremos a nuestro Abba tener descendencia. Así que emborracharon a su Abba, las 2 hijas, con vino esa noche y la mayor entró y durmió con su Abba. Él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Al día siguiente, la mayor, la que tenía la jerarquía, le dijo a la menor, mira, yo dormí anoche con mi Abba, vamos a hacerle beber vino de nuevo esta noche y tú entras y duermes con él y eso facilitará que nuestro padre tenga descendencia. Ellas en su cabeza están pensando que lo están haciendo correcto. Acuérdese que Dios las sacó, Dios tiene un propósito, porque pudo haberlas dejado quemándose allá. Ellas se emborracharon a su Abba con vino esa noche y la menor se levantó y durmió con él y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Así que ambas hijas de Lot concibieron de su Abba, la mayor dio a luz a un hijo y lo llamó Moab, que es el padre de los moabitas hasta este día, y la menor también dio a luz un hijo y ella lo llamó Benamí, que es el padre de los amonitas. Entonces, de la mayor nacen los moabitas. ¿Y saben qué? De los moabitas vino Ruth, la moabita. Y de esa Ruth se casó con Boaz, y de ahí vino Isaí, y por ahí vino el Mesías. Vino David, y de David la descendencia que el Señor le había planteado a Abraham que vendría de él.
la cera de Abraham. Entonces, el Señor sacó a esos tres. Él sabía que la mujer de Lot estaba muy arraigada a lo terrenal, iba a quedarse allí muerta, pero Lot, que había clamado y había tenido en su mente, en su frente, la marca que le había dejado Abraham en su enseñanza, pues eso lo sacó. ¿Y por qué sacó a las dos hijas? Porque ya tenía un propósito también el Señor con ellas dos. Y luego pasamos al capítulo 20 y aquí ocurre algo interesante. Ya pasó Sodoma y Gomorra, ya está destruido Sodoma y Gomorra. Lot vive en las montañas con sus hijas ya tienen sus hijos y por ahí va a venir todos estos dos pueblos, los moabitas y los amonitas. Y luego viene un pasaje que si usted lo lee, puede que lo vea extraño, como lo vi yo, o puede que sencillamente lo lea y no pasa nada. Miren lo que dice, Génesis 20 del 1 al 7. Abraham viajó desde allí hacia el Negev y vivió entre Kadesh y Sur, mientras vivía como extranjero en Gerar. Hay que ponerle atención. Abraham estaba viviendo en Manré, aquí, en esta área, y ahora dice que se movilizó hasta aquí, ¿ok? Pero miren lo que viene ahora. Y Abraham decía de Sara, su mujer, oiga esto, ella es mi hermana por temor a decir, ella es mi mujer. No fuera que los hombres de la ciudad lo mataran a causa de ella, así que Abimelech, rey de Gerar, acá, mandó y tomó a Sara, pero Elohim vino a Abimelech en un sueño una noche y le dijo, estás a punto de morir a causa de la mujer que has tomado, puesto que ella es la mujer de alguien. Ahora bien, Abimelech no se había llegado a ella, así que dijo a Hachén, Abimelech le dice a Hachén en el sueño, ¿matarás a una nación inocente? ¿No fue el mismo Abraham que me dijo que ella era su hermana? Y aún ella misma dijo, él es mi hermano. En hacer esto, mi corazón, o sea, yo, mi ser, ha sido inocente. No la tomé porque ella decía que era hermana, no mujer. Y Elohim le dijo en el sueño, sí, yo sé que que por integridad de tu corazón lo hiciste, y yo también te he detenido de pecar contra mí. Por esto no te dejé tocarla. Por lo tanto, devuelve la mujer al hombre de ella ahora. Él es un profeta y él presentará tefilá, orará o presentará oración por ti para que vivas. Pero si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los que pertenecen a ti. Entonces aquí hay que hacer un alto para entender lo que está pasando. Porque fíjense lo que acababa de describir este pasaje, que un rey tomó a Sara para llevarla a su harén, ¿sí? Para ponerla con todas las niñas lindas que tenía en su harén. Pero si usted viene el capítulo anterior, usted se da cuenta que Sara se rió porque en su vejez, ¿cómo va a tener un hijo? Sara tendría alrededor de 80 y tantos años y Abraham tendría alrededor de 90 y tantos años. O sea, Sara es una ancianita. Entonces, ¿cómo usted puede pensar que este rey quiere llevarse a esa ancianita a su harén? Piénselo. ¿Sí? Este pasaje, desde mi punto de vista, el Señor nos lo está haciendo como nos ha hecho en otros estudios, un paréntesis. Y nos deja ver cómo actuaba Abraham cuando era Abraham, no Abraham, cómo actuaba como un mentiroso, ¿sí? Es lo que nos está mostrando, es como si hiciera un paréntesis. Y fíjese cómo continúa, pero piense, el capítulo anterior nos está diciendo que Abraham era una ancianita, Sara era una ancianita, Abraham era un anciano, pero ¿cómo un rey va a querer una anciana en su harén? Abimelech se levantó temprano en la mañana, llamó a todo su siervo y le dijo estas cosas. Y los hombres tuvieron mucho temor, le está contando el sueño. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho y en qué pecado contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Me has hecho cosas que no se deben hacer. Y Abimelech añadió a Abraham, y le sigue diciendo, ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Y Abraham respondió, fue porque pensé, seguramente no hay temor a Elohim en este lugar, así que me matarán a causa de mi mujer. Pero ella en verdad es también mi hermana, la hija de mi padre, pero no la hija de mi Emma, mi madre. Y así la tomé por mujer.
Y sucedió que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella, este es el favor que me harás. A cualquier lugar que vayamos dirás de mí, es mi hermano. Abimelech tomó 1000 piezas de plata, pon atención, y ovejas y ganado, esclavos y esclavas, y los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Entonces Abimelech dijo, mira, mi país yace delante de ti, vive donde gustes. A Sara le dijo, mira, esta es tu vindicación, o sea, tu honra, tu honor delante de todos los que están contigo, y ante todos quedas vindicada, tu honor está a salvo. Abraham hizo oración a Elohim, y Elohim sanó a Abimelech y a su mujer y a las esclavas así, para que pudieran concebir, porque había cerrado todas las matrices de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Ojo, esto para mí, este capítulo para mí es un pasaje que el Señor nos da como un paréntesis mostrando un Abraham que ya se llama Abraham, pero que era mentiroso, ¿sí? Y que tenía temor. Si ya Abraham tiene una relación con Dios, que la vimos anteriormente, que habla allí con su Ruach HaKodesh, y que se atreve a inquirirlo con preguntas y oraciones pidiéndole, ¿cómo es que va a regresar? ¿Sí? A ser mentiroso y a tener temor. Pero además, otra cosa que hay que notar, eran ancianos, y este rey no creo que quería una ancianita en su harén. Por tanto, esto parece ser un pasaje que nos está dando el Señor antes de entrar a esto que vamos a ver. Entonces, en este capítulo, el 21, dice así, Hachem visitó a Sara como él había dicho. Aquí vuelve a tomar el hilo de la cronología que nos lleva. Después del juicio sobre la planicie de Sodoma y Gomorra, el Señor le había dicho, en 9 meses vas a tener un hijo. Entonces aquí vienen esos 9 meses. Hachem visitó a Sara como él había dicho, y Hachem hizo por Sara lo que él había prometido. Sara concibió a Abraham un hijo en su vejez, en el mismo Moed que él le había dicho, en la misma fecha que él le había dicho. Abraham llamó a su hijo nacido a él, el cual Sara le dio Yitzhak. ¿Por qué dice todo esto? El cual Sara le dio, nació de él, porque ya Ismael existía. Ismael existía desde el capítulo 16, si no me equivoco. Ismael ya es un muchacho grande. Vamos a verlo ahora. Y aquí le está dando el hijo que Hachem le había prometido, que de donde vendría la descendencia. Abraham circuncidó a su hijo Yitzhak cuando él tenía 8 días de nacido, como Elohim le había ordenado. Fíjense lo que dice, Abraham tenía 100 años de edad cuando su hijo Yitzhak, que significa risa, por lo que hizo Sara, fue nacido para él. Sara dijo, Elohim ha hecho la risa, ha hecho a Isaac para mí. Ahora todos los que oigan se regocijarán conmigo. Y ella dijo, ¿quién hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Amamantaría hijos. No obstante, yo le he dado un hijo en mi vejez. Fíjense, era una ancianita. Y yo le he dado un hijo en mi vejez. El niño creció y fue destetado. Y Abraham dio un gran banquete el día que Yitzhak fue destetado. ¿Sí? Aquí ya se cumple, ya le había mostrado la tierra, ahora le está entregando la promesa de la descendencia, pero ojo, ya había un hijo, ya había un Ismael. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender acá? Que había un Ismael porque Abraham no había sido obediente. Abraham fue llamado a los 75 años en Harán, y 10 años después tiene la relación con Agar, producto de lo que ya vimos en las enseñanzas pasadas, porque Sarai le empujó a que tomara a Agar, como diciendo, Dios se tarda, Dios, o sea, hemos estado orando por esto, Él te prometió, pero no nos lo ha dado, vamos a ayudarlo, y toma a esta mujer, Agar, y saquemos la descendencia que Él te prometió. Cosa que no fue lo que Dios dijo. Lo mismo como Lot, vete a las montañas, y no, yo me voy por una ciudad chiquita. Entonces siempre quiere llevarle ayudar a Dios. Entonces dice,
en el Génesis 21, 8 al 13. Pero vio Sara al hijo de Agar, la Misraín, la egipcia, que le dio a Abraham, que se burlaba de su hijo Isaac. Aquí está diciendo que Ismael, que ya es un muchacho grande y ahora lo voy a explicar, se estaba burlando, jugaba con el niño pequeño, pero a la vez se burlaba, lo hacía de una forma burlona, y Sara se incomodó, habló con Abraham y le dijo: expulsa a esta sierva con su hijo, no tendré al hijo de esta sierva junto con la heredad de mi hijo Yitzhak. O sea, este no va a heredar todo lo que hemos construido como matrimonio, porque este no nació de la matriz de Sara, sino de la matriz de una egipcia. Abraham se puso muy afligido por este asunto. ¿Por qué? Porque era su hijo también Ismael. Y se afligió mucho por tratarse de su hijo, mas Dios dijo a Abraham, miren que Dios siempre se está comunicando con Abraham, hay una relación con él. Pero en el pasaje que vimos anteriormente con Abimelech, Dios se le presentó en sueño a Abimelech, no a Abraham, ojo. Mas Dios dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por tu sierva, presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación por ser tu descendiente. Si usted escudriña bien, usted se va a dar cuenta que para esta fecha que está ocurriendo esto, Ismael tenía alrededor de 17 a 19 años y Isaac tendría alrededor de 3 a 5 años. ¿Por qué les digo eso? Porque me puse a escudriñar toda esa la edad, y usted lo puede hacer igual que yo. Tome lápiz y papel y estúdiese bien a qué edad tuvo Abraham, a Ismael, y a qué edad tiene a Isaac. Y se va a dar cuenta que Ismael tiene 14 años de diferencia con Isaac. 14 años de diferencia. Entonces, lo que deja ver es que Sara y Abraham, que había sido el que había sido llamado a la promesa, se olvida, ¿cómo podríamos decir? No hace caso, no es obediente con lo que Dios le está diciendo, y toma una determinación que a la larga le causa los problemas que hasta esta fecha existen entre ismaelitas e israelitas. Y en Gálatas nos lo confirma Pablo diciendo en Gálatas 4:29, pero así como entonces el que nació según la carne, el heredero, el salido de la matriz de Agar, persiguió al que nació, o sea que había una disputa ya entre ese muchachito de 14 años y el otro que era de un bebé, ya había una tirantez. Dice, el de la carne persiguió al que nació según el espíritu. Ponga atención, según el espíritu. Así también sucede ahora, sucede hoy. Entonces lo que él nos está diciendo es que esa determinación que tomó en la carne Sara y Abraham le está causando problemas hasta el día de hoy. Y luego vemos que dice, Abraham se levantó temprano en la mañana y tomó un pan y un odre de agua y los dio a Agar sobre su hombro, le entregó al muchacho, un muchacho de 17 o 19 años, y entonces los despidió. Ella partió, anduvo errante por el desierto alrededor de Beersheba. Cuando se había acabado el agua del odre, ella dejó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó mirando hacia otro lado, como a tiro de un arco de él, porque ella dijo, no puedo soportar ver a mi hijo morir, así que ella se sentó allí mirando hacia el otro lado. Y el muchacho lloró a gran voz y sollozo. Elohim oyó la voz del muchacho desde el lugar donde estaba Ismael, y un ángel de Elohim llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No tengas temor, porque Elohim ha oído la voz del muchacho desde el lugar donde él está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo firme en tu mano, porque lo voy a hacer una gran nación. Entonces Elohim abrió los ojos de ella y ella vio un pozo de agua. Así que ella fue, llenó el odre con agua y le dio al muchacho agua de beber. Elohim estaba con el muchacho y él creció, Ismael. Vivió entonces Ismael en el desierto y se hizo un arquero. Fíjense que se hizo un arquero, no se hizo un herrero, ni un artesano, ni un agricultor, un guerrero, un arquero. Y vivió en el desierto de Parán, y su madre escogió una mujer. ¿De dónde la escogió? De la tierra de
Egipto, de donde era ella. Así que usted puede saber todos los ismaelitas qué sangre traen. Y ahora dice, aconteció por aquel tiempo, y aquí vuelve, aquí es donde aquel paréntesis que le dije de Abimelech viene a impactar, o viene a hacerse efectivo acá. Dice, aconteció por aquel tiempo, ya han pasado, ya no, Ismael no está con ellos, ya se fue Ismael, aconteció por aquel tiempo que Abimelech con Ficol, comandante de su ejército, habló a Abraham, y ponga atención a lo que va a decir. Le dice a Abimelech, Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no obrarás falsamente conmigo, ni con mi descendencia, ni con mi posteridad, sino que conforme a la bondad que te he mostrado así, me mostrarás a mí y a la tierra en la cual has residido. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Abimelech? Ya es un hombre viejo, viene con su comandante. Le está recordando a Abraham, ¿te acuerdas, Abraham, cómo obraste falsamente conmigo? No lo hagas ahora. Pero aquí Dios nos está mostrando, el Abraham que ustedes conocieron muchos años atrás, no es el mismo Abraham. Y lo van a ver cómo le responde a Abraham. Eso es lo que yo siento que nos mostró en ese pasaje, que no encaja porque una ancianita no podía, o sea, no tiene sentido que una ancianita, un rey joven, la quiera tener en su harén. Entonces, él está diciendo, ¿te acuerdas todo lo que hiciste allá con tu hermana? No obres falsamente conmigo otra vez. Y Abraham dijo, yo lo juro, pero Abraham se quejó inmediatamente a Abimelech a causa de un pozo de agua del cual los siervos de Abimelech se habían apoderado. Primero le dijo, yo juro, es decir, ya yo no soy así, ya yo no soy un mentiroso, porque los mentirosos, dice el Señor en Apocalipsis, no van a entrar, se quedan afuera. Entonces le dice, aprovechando que has venido aquí, Abimelech, déjame contarte la situación que tengo. Y Abimelech le dijo, yo no sabía que tenías problema con este pozo, eso es lo que le está diciendo. No sé quién haya hecho esto, ni tú me lo has hecho saber, ni yo lo había oído hasta hoy. Y Abraham tomó ovejas y vacas y se las dio a Abimelech. Y los dos hicieron un pacto, o sea, cortaron otra vez los animales y Abimelech dijo a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él dijo, tomarás estas 7 corderas de mi mano para que esto sirva de testimonio que yo cavé este pozo. Aquí el Señor lo que nos está mostrando es a Abraham, que ya ha crecido en emuná, en fidelidad, que ya ha crecido en el conocimiento de Dios. Ya no es el mentiroso que se le había presentado años atrás. Entonces hicieron un pacto en Beersheba, Ber esposo y Sheba 7, el pozo de los 7. Y se levantó Abimelech con Ficol, comandante de su ejército, y regresaron a la tierra de los filisteos. Y Abraham plantó un tamarisco en Beersheba, en el pozo de los 7, que también se le llama el pozo del pacto, del juramento. Y allí invocó el nombre del Señor. Oiga lo que está diciendo, y allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Oiga lo que está diciendo. ¿Por qué está hablando del Dios eterno? Porque los filisteos tenían a Dagón, ¿sí? Abraham había hecho un pozo donde se reunían la gente de él, y ahora vamos a entender esta parte. Dice, y ahí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno, y peregrinó Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días. El pozo que Abraham discutía y por el cual dio 7 ovejas, y por eso se llama Beersheba, ese pozo, dice él, hizo allí una invocación al nombre del Señor, el Dios eterno. Era en el que se reunían todos los pastores de Abraham para darle de beber a sus ovejas. Y cuando ellos se reunían, el tema que se tomaba allí era todo lo que el Dios eterno hacía por Abraham, y por eso Abimelech llega diciéndole, qué bien que Dios te ha prosperado, porque Dios está contigo. Entonces, el pozo significa un lugar de reunión, podemos decirlo, era como, no existían templos, era como el lugar donde se reunían todos, y allí la conversación que salían era, este Dios es mejor que cualquier Dios.
La gente está aprendiendo de Dios, está conociendo al Dios verdadero a través de ese pozo que Abraham está llamando o reclamando, y que este amante del dios Dagón lo acepta y se retira, y Abraham lo levanta con una invocación, y encima de eso planta un tamarisco. ¿Qué es un tamarisco? Es un árbol que tiene una sombra bonita en el desierto y crece en el desierto, es fuerte, sus hojas se llenan de humedad y se mantiene hermoso y da sombra en el desierto. Entonces el tamarisco lo que nos evoca espiritualmente es el reposo. Ahí llegaban y reposaban alrededor de ese pozo donde se tomaba la palabra de Dios, es decir, lo que Abraham enseñaba, se discutían por todos sus pastores y por todo aquel extraño que paraba a beber ahí. Así que era un sitio, por decir así, de llevar las buenas nuevas que Abraham había aprendido de Dios hacia todo aquel que quería permanecer en el Dios eterno. Y con esto, mis hermanos, terminamos.